Para cada cual, la Semana Santa sevillana representa una cosa no solo distinta, sino incluso quizá opuesta a lo que significa para otros. Y los argumentos y las vivencias en los que se basan unas y otras posiciones serán seguramente válidas, descansarán en hechos reales, ciertos, aunque negados desde la perspectiva contraria. Serán argumentos y hechos que casi siempre privilegian uno de entre los varios importantes aspectos y niveles que componen, todos ellos, ese espectáculo total que se da Sevilla a sí misma cada nueva primavera en su Semana Santa. La primavera en Sevilla y en general en Andalucía es clave para entender el fenómeno de la Semana Santa. Realmente en otras latitudes, cuando cae la Semana Santa, no es primavera. Sin embargo, entre nosotros es la época de la eclosión de la vida. Bueno, esto no es tampoco privativo del cristianismo. Muchas religiones precristianas, agrícolas, en el Mediterráneo, tenían un dios que también resucitaba en primavera. Realmente el cristianismo toma tradiciones de otras religiones dentro del ámbito territorial y cultural. Entonces, evidentemente, en Andalucía y en concreto en Sevilla, como paradigma de Andalucía, coincide ese resurgir, ese reabrirse nuestros sentidos, todos ellos, ese volver a fluir más rápidamente la sangre con la Semana Santa. De ahí que sea indisoluble la primavera y la Semana Santa de Sevilla. ¿Cuál es la pasión? El libro de Peiré, La pasión según Sevilla. ¿Cómo vive Sevilla la pasión? Bueno, Sevilla realmente vive la pasión de muchas maneras, porque hay muchos sevillanos y los sevillanos somos bastante diferentes unos de otros. La gran paradoja de Sevilla y de Andalucía en general, y no solo en el asunto de la Semana Santa, es que por un lado somos muy dualistas, muy ambivalentes, pero por otro no vemos las cosas necesariamente en blanco y en negro. La vida realmente tiene muchos colores. Claro, esto aplicado a la Semana Santa significa
que la gente, los sevillanos, vivimos de forma muy diversa la Semana Santa. ¿Por qué? Porque, digamos, la proporción que cada uno le damos a esos varios componentes de los que tú hablabas es una proporción realmente diferente. De ahí que, bueno, yo la he comparado a la Semana Santa con un caleidoscopio que nos lo poníamos en un ojo y si lo teníamos parado, jurábamos que ahí había un determinado dibujo. Pero si le dábamos vueltas a aquel canuto, pues veíamos dibujos diferentes. Por tanto, los elementos son los mismos, pero vemos cosas diferentes. Incluso algunos o muchos ven lo que quieren ver, porque no le dan vuelta al asunto. La Semana Santa de Sevilla tiene un difícil equilibrio. Está formado por el equilibrio de elementos muy diferentes, incluso en algunos casos verdaderamente contradictorios, pero basado también en una tolerancia y en una aceptación de que no existe una única verdad. Claro, estamos en un tiempo, yo lo noto desde hace 15 o 20 años, sobre todo, que algunos o muchos tratan de imponer una determinada verdad en la interpretación de nuestra Semana Santa. Y no me estoy refiriendo solamente a las esferas eclesiásticas, que siempre de una manera o de otra lo han hecho y es su obligación, por otra parte, sino de la propia gente, sobre todo de la gente de las cofradías, etcétera. Si enfocamos, si focalizamos una sola de las caras de ese poliedro, una sola de las posiciones de ese caleidoscopio, estaremos empobreciendo el fenómeno de la Semana Santa y estaremos o estarán haciendo que no poca gente se distancie del fenómeno de la Semana Santa. Cuestión que es muy significativa y muy peligrosa porque, claro, yo diría que en la época actual en que el Dios central es el Dios mercado, por otra parte, no es el Dios religioso, pues entre eso y que mucha gente es culturalmente analfabeta con respecto a nuestra propia cultura, se corre el riesgo de que la Semana Santa, a pesar incluso de la masificación que se ve en las calles y demás, pueda ser cada vez más algo de minorías. Y este tipo de fenómeno sociocultural, incluido lo religioso, lo sociocultural, evidentemente necesita de ser de mayorías, aunque no todo el mundo lo enfoque de la misma manera, ni todo el mundo tenga las mismas posiciones con respecto al fenómeno, pero sí todo el mundo debe poder entender el fenómeno, tanto para meterse en él como para distanciarse, en este caso racionalmente. Pero el desconocimiento de las claves culturales, de lo que significa para Andalucía y en concreto para Sevilla algo como la Semana Santa, yo creo que lleva a no entender el fenómeno, cosa que ha ocurrido tradicionalmente con mucha gente de fuera, pero que ahora también ocurre cada vez más con gente de dentro. Pero hay algo que es inapelable. En la Semana Santa participan y activamente personas que se declaran agnósticas
o que se declaran incluso ateas. Pero no solo eso, sino que en la Semana Santa no participan, digámoslo así, aunque parezca paradójico, de forma activa, o sea, no participan de forma voluntaria, incluso se van de la ciudad personas que se declaran católicas practicantes. Claro. Ese hecho concreto que existe, pero que además no es una rareza, sino que existe mucho más de lo que algunos están dispuestos a admitir. Claro. Muchísimo más de lo que algunos están dispuestos a admitir. Eso convierte a la Semana Santa en una fiesta abierta, una fiesta en la que no se le pide el carné o no se le pide la afiliación a la gente para participar, pero también la convierte en una fiesta contradictoria para aquellos que necesitan cuadricular el fenómeno. Claro, es decir, quienes ven la vida y ven el mundo a través de solo una cerradura, o que también equivale desde las coordenadas de ideologías, sean políticas o sean religiosas, que se autoproclaman como las únicas desde las cuales se puede entender cualquier cosa, digamos, quienes forman parte de esos colectivos no están en disposición de entender algo que es multifacético. Al fin y al cabo, desde los integrismos, sean del tipo que sean, tanto a favor como en contra de lo religioso, por ejemplo, desde integrismo religioso, desde nuevos movimientos o nuevas sectas católicas, como algunos las llaman, no se entiende nada. Yo creo que hay gente, digamos, muy católica y muy creyente que pienso que se pasa la semana haciendo desagravios por lo que ocurre en la calle. El ver exclusivamente o al 99% ese fenómeno en clave de religiosidad católica, apostólica, romana o sevillana, me da igual, yo creo que es entender poco. Claro que existe gente así, y dentro de las cofradías, pues mucha gente así, pues sin duda. Pero el fenómeno de la Semana Santa en Sevilla es un fenómeno en la calle. Tan es así que decimos, el año pasado casi no tuvimos Semana Santa. ¿Por qué no tuvimos Semana Santa? Porque, bueno, lo que sabemos, ¿no? El clima, el tiempo horroroso que nos impidió vivir la fiesta en la calle. A nadie se le impidía ir a los oficios, ni hacer rezos, ni nada de eso. Eso lo podían hacer. Mientras afuera relumbran las fiestas, ellos siguen su rosario de convites en el rincón de la taberna. Vaso a vaso, lo que hay en el ambiente de vapor de milagrería se va condensando sobre la reunión en un rocío de imaginaciones y ectoplasmas, como un maná de regalo para las tapas del vino. No ven los amigos la Semana Santa, pero la sienten. Les basta saberse inscritos en ella, mejor que en el espacio, en el tiempo, por el cristal de las cañeras, como por aquellas bolas de vidrio de los mágicos, cruza en televisión la Semana Santa. La reunión está sobresaturada de ambiente y cualquier estremecimiento concreta la disolución en una arquitectura de perfiles. La tijera del reloj va recortando siluetas de pasos y cofradías. La 1 de la noche. Ya sale la Macarena. Las 2 de la madrugada. ¿Cómo estará ahora mismo la plaza de San Lorenzo? Las 6:30 de la tarde. El cachorro está pasando por el puente de Triana. El aire se llena de proyectos de saeta y diapositivas de humo. El espacio tiene solo el valor de una efeméride. La Semana Santa va cristalizando en el rincón de la taberna. Los minutos del reloj le trazan el estarcido y sobre dodecagrama de las cañeras suena para los oídos del alma la sinfonía de afuera, tañida en luz, en gritos y colores. El eco viene viajero en los ojos de los que entran y salen. Los amigos del rincón ven así un día y otro la Semana Mayor, tan pura que solo raya más adentro de la retina la pantalla gris del pensamiento. Ven la Semana Santa como Beethoven sordo oía en los papeles de música el submundo de sus últimas sonatas. Los amigos en el rincón van disolviendo en el vino su mística trascendental.
hay muchas formas de vivir la Semana Santa. En un delicioso librito que tú descubriste, que tú nos descubriste a muchos sevillanos con Ortiz de Lanzagorta, que lo recuperó, el Teoría y Realidad de la Semana Santa de Núñez de Herrera, claro, escrito en el año 34, además un libro que rompe con todos los paradigmas. Núñez de Herrera no estaba ni en un bando ni en el otro, ni en los defensores a ultranza de la ortodoxia de la Semana Santa durante los años de la República, ni en los enemigos de la Semana Santa, sino él estaba en la Semana Santa del pueblo, la Semana Santa popular. Y hay un capítulo delicioso que es el de los místicos en su rincón. Aquellos los místicos, sí, dicho en lo de místicos en el sentido de la gracia o de la guasa sevillana, que lo que hacen es emborracharse literalmente en un rincón de una taberna, y sin embargo están viendo la Semana Santa, se saben inscritos en el tiempo, claro, más que en el espacio, y el reloj es el que le va dando las horas. A las 6 de la tarde ya está el cachorro agonizando las emociones. ¿Se puede vivir la Semana Santa desde un punto de vista emocional, emotivo, sin ni siquiera... Esto sería ya la vuelta de tuerca, sí, ¿no? Tú has dicho que la Semana Santa está en la calle, sí, evidente. Sin embargo, ¿se puede vivir también, claro, la Semana Santa desde fuera de la calle? Pues yo creo que sí. Es decir, incluso a veces sevillanos que no pueden estar en Sevilla... ¿Viven la Semana Santa con más intensidad? Bueno, de otra manera. ¿Con intensidad? Yo no diría con más o con menos intensidad, pero, digamos, si es una ausencia forzosa, por cuestión profesional o por cuestión otras, pues se vive, claro, involuntariamente alejado, pero también intensamente. Pues sí, yo creo que hay las 1000 formas de vivir la Semana Santa, y mientras que no se moleste a los demás en cuanto a la forma de vivirla, yo creo que es un fenómeno, no voy a decir único en el mundo, porque claro, ya uno está muy viajado, y hay, digamos, efemérides y celebraciones de una profundísima interés en muchas partes, pero es un fenómeno realmente muy importante, muy interesante. Las 1000 maneras, yo creo que se podría extender a lo que decíamos en el libro aquel, o tú mismo tienes no pocas cosas escritas al respecto, de las 1000 maneras diferentes de vivir la Semana Santa, porque además, cuando tenemos distintas edades, cuando tenemos al lado a distintas personas de distintas generaciones, pues la volvemos a vivir, pero casi nunca de la misma manera. Una persona como tú, con todo ese bagaje que tiene, luego sale el Jueves Santo, se encuentra con ese imponente crucificado de la Fundación, que es un crucificado de los que pesan, A mí me parece algunas veces que es más de plomo que de madera, ¿no? Por ese peso emocional, sentimental que tiene. ¿Ese bagaje dónde se queda cuando tú te enfrentas con tu cofradía en la calle, cuando te enfrentas con pues tu nieta de la mano? Yo creo que las personas unidimensionales son personas que han empobrecido nuestra propia naturaleza. Como decías, en la cofradía de mi barrio, donde ahora he vuelto a vivir otra vez, la cofradía de mis padres, de mis hijas y de mis nietas, es una cofradía singular. Yo creo que tuve mucha suerte, claro, uno no escoge eso de niño, porque, digamos, esa es una cofradía que guarda en sí misma casi, yo diría, los episodios y los elementos más fuertes, más duros de la propia historia de Sevilla en los últimos 600 años. Yo no puedo remediar que cuando veo al Cristo de la cofradía estoy pensando en la cantidad de sufrimientos, de lágrimas, de injusticias y también de esperanzas que lleva dentro, porque ante él y alrededor de él estuvieron durante siglos los más despreciados, los que ni siquiera eran tratados por personas, aquellos que hasta la propia Iglesia, yo creo que
uno de sus grandes pecados históricos, bendijo la esclavitud, pues esos, digamos, todas las angustias, todos los dolores, pero también todas las ilusiones y esperanzas, pues siguen resumidas en esa imagen. Entonces yo creo que, claro, evidentemente, no solo por lo artístico, esa es una de las imágenes señeras de nuestra Semana Santa. ¿Sigues esperando cada año, como diría don Antonio Machado, cuando llegan las vísperas, esas vísperas que nos empiezan a revolucionar la ciudad por dentro? ¿Tú sigues esperando todos los años el milagro de la primavera? Nuestra Semana Santa, que además ahora no empieza abruptamente con el primer nazareno en el parque, sino que se va preparando con muchos nazarenos, casi todos de capa, en barrios alejados y de la periferia que me interesan mucho, y a mí me gusta ir a Pino Montano y a Bellavista y a Palmete y todo eso. No soy, solo de la bulla de la calle Tetuán. Es el gran ritual donde reproducimos y reactivamos, yo creo, mucha gente. Evidentemente otra no, y está en su pleno derecho, faltaría más, pero mucha gente muy diversa en cuanto a ideologías políticas, muy diversa en cuanto a profesiones, muy diversas en cuanto a muchos aspectos de la vida. Reactivamos, ponemos, en valor nuestras identidades y nuestras identificaciones. Identidad familiar, identidad del barrio, identidad de amigos antiguos, aunque no los veas muchos, la propia identidad de la ciudad y la identidad, yo creo, de Andalucía en su conjunto, porque algo parecido ocurre en casi todas partes. Entonces, yo diría que no solamente la Semana Santa es la gran fiesta de la primavera, sino que la Semana Santa es la gran fiesta de la identidad andaluza, y para mí eso es muy importante. Chalan. Voy a coger izquierdo.